Como bien dijimos, vamos a estudiar la Confesión de Fe de Filadelfia. Nos corresponde el capítulo 7, que se trata específicamente de la teología del pacto, lo que nosotros conocemos como la teología del pacto. Existen dos tipos de maneras de explicar la teología del pacto presbiteriana y la teología del pacto bautista. La diferencia entre la teología del pacto presbiteriana y la teología del pacto bautista es la manera en la que se administran los pactos. Por ejemplo, ponme, Fabio, la última diapositiva. Aquí están los pactos. Nosotros creemos como bautistas que hubo 7 pactos. Un primer pacto que es el pacto de la redención, que es un pacto intratrinitario en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo para salvar a seres humanos. El Padre es el que diseña el plan, el Hijo es el que va a ser el encargado de ejecutar ese plan y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer gracias que el plan funcione. ¿Okay? O sea, se pusieron de acuerdo de esta manera. El Padre fue el que dijo, ok, esta es la manera en la que se va a hacer. Y le asignó la tarea a Cristo. Cristo, tú vas a hacer esto que yo diseñé, este plan que yo hice, tú lo vas a ejecutar. Y después se le asignó al Espíritu Santo la labor de hacer que el plan funcione. Después que Cristo muere y resucita, ¿quién va a lograr que se aplique el sacrificio de Cristo a los creyentes? El Espíritu Santo. Ahí que vemos que en el pacto de redención el Padre piensa la salvación, el Hijo es el que la ejecuta y el Espíritu Santo es el que la va a aplicar en los creyentes. Ese fue el primer pacto. Ese pacto se hizo en la eternidad pasada. Más adelante vamos a ver algunos textos donde eso se va a explicar. Después de esto, hubo un pacto con Adán, como bien ustedes saben, en el huerto del Edén. Después hubo un pacto con Noé, después uno con Abraham, después uno con Moisés en el monte Sinaí, después otro con David y por último un pacto con Cristo personalmente, que es lo que se conoce como el pacto de gracia. La diferencia entre los presbiterianos y los bautistas es que los presbiterianos dicen que este pacto de gracia es todo eso, pero administrado de distintas maneras. O sea, básicamente ellos dicen, el pacto de gracia es el mismo que se le dijo a Adán, lo que las demandas que se le hicieron a Adán fueron distintas a las demandas que se le hizo a Noé, y distintas a las demandas que se le hizo a Moisés, y distintas a las demandas que se le hizo a Abraham y a David. Y esa es la manera en la que ellos lo ven. Es un mismo pacto con diferentes dispensaciones. Dispensación en griego significa economía, administrado de distintas maneras. Nosotros los bautistas entendemos que no, que hay una clara división de 3 pactos en la Escritura. El primer pacto, el pacto de redención. El segundo pacto es un pacto de obras. Como bien ustedes ven, ¿qué fue lo que se le exigió a Adán? No puedes comer del árbol del bien y la vida para que viva. La idea es, si obedeces vivirás, si desobedeces vas a morir. O sea, se está demandando obediencia del hombre. Lo mismo ocurre con Noé, aunque con Noé es un pacto de estabilidad, pero básicamente él tiene que construir un arca, se le manda a hacer algo. En el caso de Abraham también él tiene que salir, él tiene que por fe buscar algo que no tiene. En el caso de Moisés pues viene una ley con 163 estatutos prácticamente imposibles de cumplir para un ser humano. Y después con David se confirma su reinado y todas esas cuestiones, pero se le exige a él también una devoción total con la cual él falla definitivamente. Y después nosotros entendemos que ese pacto de obras que no pudo cumplir Adán, que Noé, por la gracia de Dios, no perece porque también merecía perecer en el diluvio, que Abraham no alcanzó, dice la Escritura, que lo vio de lejos y lo saludó, que Moisés tampoco lo alcanzó ni cumple la ley, también dice la Escritura que lo vio de lejos y lo saludó, y David, que falló grandemente, viene Cristo y cumple todo lo que no pudo cumplir Adán, todo lo que no pudo hacer Noé, todo lo que no logró terminar Abraham, todo lo que Moisés no pudo hacer, todo lo que David no logró como rey, y viene Cristo y lo hace en el pacto de gracia. La diferencia básicamente es que este es intratrinitario, este es entre Dios y los hombres, pero el hombre siempre falla y no lo cumple, y por eso se hizo necesario un nuevo pacto en donde un hombre, a saber, Cristo, cumpliera todas las demandas del pacto de obra anterior para que por ese cumplimiento de él imputado a nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Esa es la doble imputación. Él obedece perfectamente la ley de Moisés. Y después, cuando nosotros creemos en él y nos arrepentimos, se hace una transacción en donde él coge la maldad mía y muere en la cruz por mi pecado, y yo cojo la obediencia de la ley que tuvo él, y yo soy recompensado con la vida eterna por la obra perfecta de Cristo. Nosotros lo interpretamos distinto a los presbiterianos. ¿Ok? Básicamente, ahora ponme la primera diapositiva. ¿Qué es lo que es un pacto? Un pacto. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea era berit y tenía la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre 2 seres humanos. Básicamente era un acuerdo entre 2 personas o un acuerdo que se hacía entre Dios y los hombres, el cual implica una acción vinculante entre las 2 partes. Lo que les estaba diciendo, una acción vinculante.
Dios le dice, si no comes del árbol, te voy a dar vida eterna. Hay una acción vinculante. Si tú te mantienes obediente, tranquilo, tienes vida eterna. Si tú no te mantienes obediente, te voy a dar muerte. Hay una acción que lo vincula. La obediencia, la respuesta del hombre, cómo va a actuar Dios en consonancia con lo que hace el hombre. ¿Ok? De ahí que vemos que la palabra pacto también está aplicada en el Antiguo Testamento a pactos entre hombres, como en el caso del pacto que hizo Abraham con Abimelech, y también en los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención, en donde se menciona explícitamente estas palabras, por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Pero la gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto que Dios establece en la Escritura es que en el caso de los hombres, el pacto se mantiene hasta que una de las partes quebranta el pacto. ¿Sí o no? Hay un acuerdo entre nosotros, entre tú y yo, y el acuerdo está vigente hasta que una de las partes viola el pacto. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur en teoría todavía están en guerra. Ellos tienen un armisticio. La idea es que ellos pararon la guerra, pero en teoría todavía, aunque dividieron el país y se dividió Corea del Norte y Corea del Sur, ellos todavía están en guerra. Sin embargo, la guerra no ha continuado porque ninguna de las dos partes ha violado y se ha pasado para el otro lado y ha seguido disparando. Pero el día que uno de los dos se atreva y entre en el territorio del otro y dispare, ahí mismo se acaba la paz. No sé si me entienden. Eso es lo que ocurre en el pacto entre dos hombres. Estamos tranquilos, pero hasta que uno de los dos rompe el pacto. Cuando uno de los dos rompe el pacto, se queda anulado por completo el pacto. Pero en el caso de Dios es distinto. Él ha definido su pacto, y este es lo glorioso del pacto que hace Dios, como una promesa garantizada, como un juramento a manera de testamento. De hecho, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para pacto es diatheke, y tiene una connotación de un convenio planeado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado por la otra parte, de modo que no pueda cambiarse. La idea es como que si aceptas el trato con Dios, ese trato es inquebrantable, no se va a cambiar porque es una promesa con juramento. No depende de mi obediencia si se va a quebrar el pacto, no depende de la promesa que hizo Dios, donde dice la Escritura que no pudiendo jurar por nadie más, juró por él mismo y así interpuso el juramento en el pacto que ha establecido con nosotros. Y dice claramente que este es un nuevo pacto prometido por Dios y ejecutado por la muerte del testador. ¿Se recuerdan cuando estábamos leyendo en Hebreo que el pacto, para que tome efecto, tiene que morir el testamento, tiene que morir el testador? Y asimismo, ¿quién es nuestro testador? Cristo. Cuando muere Cristo, pues entra en vigor el pacto porque el testador ha muerto. Y la herencia que él dejó en ese testamento ahora sí se puede aplicar. Por eso nosotros los bautistas sí distinguimos entre el pacto, los pactos de arriba y el pacto de Cristo, porque se nota una clara distinción y en Hebreo lo deja bien claro. Y dice claramente, lo leímos ahí, que cuando se establece un nuevo pacto se está dando por viejo y por invalidado el anterior. O sea, Hebreo sí te está haciendo una distinción. Oye, aquí hay dos pactos. No es un mismo pacto administrado de distintas maneras. Es que hay dos pactos distintos. ¿Ok? Ahora bien, Dios entra con los creyentes en una relación de pacto. Esto nos tiene que quedar claro. Y dicho pacto es el que sienta las bases del trato que recibirá ese creyente de parte de Dios. O sea, de otra manera para decirlo, Dios no se relaciona con ningún ser humano si no es a través de un pacto. ¿Por qué? Como el pacto es una promesa interpuesta por un juramento en donde Dios mismo no puede violar lo que Él mismo ha jurado hacer, porque Dios no se puede negar a sí mismo, es menester para Él relacionarse con nosotros por medio de un pacto, porque nosotros estamos tan cargados de maldad que si no hay un pacto por el medio y Dios se quiere acercar con nosotros, lo único que resta para nosotros es que Dios nos consuma, porque Él es terriblemente santo y nosotros somos terriblemente pecadores. Lo único que logra que Él no consuma a nuestros seres es que Él ha prometido que todos aquellos que se refugian en Cristo, y como Cristo entró en un pacto de gracia con Él, pues esas personas serán preservadas. Por esta causa, Dios, escuchen bien esto, no puede dejar de bendecirnos, ni no puede dejar de tratarnos como hijos de Él. Escuchen bien esto, no puede. Pues Él nos ha puesto en una relación de pacto con Él mismo, en la cual, por causa de la muerte expiatoria de Cristo, Él ha cargado en Jesús todos nuestros pecados, y por eso lo condenó a Él en la cruz a morir, y al mismo tiempo me ha revestido a mí con la rectitud de Cristo, y por eso soy tratado como debió haber sido tratado Cristo. Todo eso porque formó parte de un pacto unilateral en el cual Dios ha prometido que yo seré su pueblo y Él será mi Dios. Dios no puede dejar de amarte. Dios no puede dejar de bendecirte. Y por eso dice el salmista, ciertamente
el bien y la misericordia, y lo que dice ahí es me perseguirán, es una traducción más acertada, me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque he entrado en un pacto con Dios, y aunque yo peque contra Dios, como Él interpuso un juramento de que yo seré para Él por pueblo y Él me será a mí por Dios, eso significa que yo no puedo dejar nunca de ser su pueblo y Él no puede dejar de bendecirme. Por eso es que es obvio que la salvación no se pierde. Dios nos puede castigar, nos puede reprender porque hemos pecado, para enseñarnos, para apartarnos del mal, para santificarnos, pero no me puede desechar, porque ha entrado en una promesa con juramento conmigo, en la cual Él me ha prometido que como yo me he refugiado en Cristo, pues Él me ha dado vida eterna. Y me he refugiado en Cristo porque Él me escogió. Eso que quede claro, no fue por una decisión personal. Ok, teniendo en cuenta esto, pásame la diapositiva, en el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Filadelfia del año 1742, ya comenzamos con el primer párrafo. Y miren cómo empiezan a redactar estas personas. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, miren cómo lo dice, es tan grande la distancia entre Dios y la criatura, que a pesar de que las criaturas racionales le deben obediencia a Él como su creador, sin embargo, nunca podría haber alcanzado la recompensa de la vida eterna, obviamente, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que Él ha tenido el placer de expresar por medio del pacto. Vamos a desglosar eso. Si ustedes notan, yo puse en negrita esta primera oración. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Lo primero que uno tiene que entender es lo alejados que nosotros estamos de Dios. Todo lo que es Dios, así de santo, glorioso y hermoso y perfecto, así mismo para atrás somos nosotros de malos, de pecadores, de depravados, de malvados, de todo eso. Así de distante estamos. Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. A tal punto que si alguno de nosotros fuera a pagar por su pecado, va al infierno y pasa la eternidad entera pagando por los pecados que cometió en la tierra, y después, cuando termine de pagar los pecados que cometió en la tierra, continúa pagando los mismos que está cometiendo el mismo en el infierno, porque mientras te estás quemando y estás ardiendo, sigues pecando y teniendo malos pensamientos y teniendo malos deseos y pensando malas palabras y pensando, y si tienes que seguir pagando, y eternamente te pasas la vida entera. Por eso es que las personas, cuando son enviadas al infierno, le pasan la eternidad entera en el infierno, porque están pagando por sus pecados y continúan por el resto de la eternidad pagando por los pecados que siguen cometiendo en el mismo infierno. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, a pesar de que las criaturas racionales, nosotros, o sea, los seres humanos que razonamos y pensamos, le debemos obediencia a Él, a pesar de que le debemos a Él como creador, sin embargo, nosotros, obviamente, nunca, jamás hubiéramos alcanzado la recompensa de la vida eterna, a menos que el creador, obviamente, que es Dios, por alguna condescendencia voluntaria, miren el adjetivo ahí, Él quiso voluntariamente tener misericordia y condolerse de nosotros. A menos que Él, por alguna condescendencia voluntaria de parte de Él, le haya dado el placer o haya tenido el placer de expresar esa condescendencia por medio de un pacto. ¿Qué es un pacto? Un juramento, una promesa con juramento. Esa es la manera por la cual nos podemos salvar. Y miren los textos. Vamos a buscar en la Escritura. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 35. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 35. Dice la Escritura: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, miren esto, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35, aquí es donde viene el ojo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Vamos a ir ahí. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahí se cae por completo la teología pelagiana, que dice que Dios me salvó porque Él sabía que yo iba a creer en Él cuando yo naciera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? O sea, si yo creo que Dios me salvó porque Él sabía que yo iba a creer, significa que me salvó porque yo le di a Él primero. Él sabía en su presciencia, que es lo que dicen, que yo iba a creer. Y como, no, Janior va a creer. No, espérate, estoy endeudado con Janior, porque como él va a creer, lo tengo que salvar. Negativo.
¿Quién le dio a él primero? Nadie. Obviamente se infiere la respuesta porque es una pregunta retórica. ¿Quién le dio a él primero para que él le tuviese que devolver algo a él? Nadie. ¿Lo ven claramente? Entonces, la distancia que existe entre nosotros y Dios es tan grande que literalmente no hay nada que podamos hacer que impresione a Dios para que Dios entonces decida concedernos la vida eterna. Es imposible para nosotros impresionar a Dios. La Escritura lo dice que nuestras mejores obras, piensa en algo muy grande, dio la vida por un niño que estaba muriendo, se quitó el riñón para que se lo dieran al niño, el niño se salvó y tú te moriste. Nuestras mejores obras, dice Isaías, son trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Por qué son trapos de inmundicia? Porque Dios es tan infinitamente glorioso que cualquier cosa que nosotros hagamos nunca va a llegar jamás al estándar perfecto de Dios. Él es excelso en todos sus caminos. No lo impresiona cualquier bobería que nosotros hagamos. Es imposible para nosotros hacer algo que nos deba que Dios nos recompense con la vida eterna. Eso es importante entenderlo, porque ese es el evangelio. Dios, por pura gracia, por una condescendencia voluntaria que Él quiso tener, ha establecido un pacto en el cual juró que me iba a bendecir. Y por eso es que yo estoy aquí. Y por eso es que no he sido derretido por el fuego consumidor del Señor. Continuamos. En el segundo párrafo continúa la confesión de fe de Filadelfia. Dice, por otra parte, el hombre había traído sobre sí la maldición de la ley, subrayado en negrita, por su caída. Lo que agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que se ofrece libremente a los pecadores la vida y la salvación por Jesucristo, requiriendo de ellos fe en Él. Obviamente Dios demanda fe de nosotros. Ahí entra la responsabilidad humana para que sean salvos. Y la promesa, miren aquí se están dando cuenta de una de esas promesas con juramento hechas. La promesa de dar a todos los que son ordenados para la vida eterna, a ellos nada más, su Espíritu Santo, para que sean dispuestos y capaces de creer. Yo no sé si ustedes infieren lo que dice el texto. El texto dice que Dios demanda fe, mírenlo aquí, demanda fe en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Hay que tener fe en Cristo, ¿para qué? Para ser salvo. Mírenlo aquí claramente. Pero abajo te está diciendo que la fe esa que tú necesitas para ser salvo es que Él, por medio de una promesa y por medio de su Espíritu, te la da para que tú estés dispuesto a tener fe en Jesucristo, para que te salves y para que tú estés dispuesto y que seas capaz de creer en Jesucristo para que entonces seas salvo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nosotros lo sabemos, que la fe es un don de Dios. ¿Qué dice Hechos? Y creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna. Y por eso usó esa frase. O sea, esta frase no es una frase, no voy a decir el nombre, no, es una frase bíblica. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. La frase está en la Biblia. Creyeron, ¿quiénes? Los que tenían el corazón más sensible, negativo. Los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿por qué creyeron? El texto te responde, porque Dios los ordenó para vida eterna. Y miren la palabra, ordenó. Fue una orden, fue un comando, fue una decisión unilateral de Dios tomada desde antes de la fundación del mundo, en el cual Él eligió a un grupo de personas y los ordenó a ellos para que cuando les fuese presentado el evangelio, ellos creyeran y se arrepintieran. Estamos hablando de la elección. Miren los textos bíblicos. Vamos a buscar los textos. Gálatas, capítulo 3. Vamos a tratar de ser ágiles para no demorarnos mucho. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice claramente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están en este libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? La ley tiene una maldición. La ley tiene una bendición y tiene una maldición, que es lo que dice Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Recuerden, ¿dónde está? Ese es el pacto mosaico. El pacto mosaico no es todavía como tal el nuevo pacto. Ese todavía es parte del pacto de obras. Por eso es que a mí me da genio cuando yo veo las publicaciones en Facebook donde las personas ponen: elige la obediencia para que tengas vida, porque si eliges la desobediencia no. Y citan Deuteronomio 28 aplicándolo a nosotros. Como si nosotros estuviéramos bajo el pacto de Moisés.
Hermano, para que usted tenga una idea, eso es como que yo cogiera ahora y les dijera a ustedes que todos los niños varones se tienen que circuncidar a los 8 días de nacido y les citara la Biblia en el Antiguo Testamento. Y ustedes me dijeran, pero es que ya nosotros estamos en un nuevo pacto. Bueno, pues les digo lo mismo a los ignorantes de Facebook. Ya estamos en un nuevo pacto. Deuteronomio 28 eran las demandas del antiguo pacto, del pacto mosaico, no las demandas del nuevo pacto en el cual estoy yo. No pueden aplicarme a mí en el nuevo pacto lo que dice Deuteronomio 28 porque yo no estoy bajo el pacto mosaico, yo estoy bajo el pacto de gracia. Eso que nos quede claro. Eso, así es como funciona y es como tiene que ser. Esa maldición de la ley, que era la desobediencia que tenía que caer sobre aquel que la desobedeciera, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo. Y la bendición de la ley que se la ganaba el que la obedeciera completamente. ¿Y quién obedeció la ley perfectamente? Cristo. ¿Sobre quién cayó? Sobre los creyentes. De manera tal que la maldición de la ley cae sobre Cristo y la bendición de la ley que gana Cristo cae sobre los creyentes. Y por eso Él es castigado y nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué dice el próximo texto? Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21. Este texto es clave, hermanos, para entender el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21 dice claramente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Contraste, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, y la palabra justicia vamos a traducirla por la rectitud de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es esa justicia? Responde Pablo: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, es lo que él se refiere, y para todo el que crea, sea judío o sea gentil, esa rectitud está disponible en el nuevo pacto, obviamente. Romanos 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que no podía lograr la ley, lo logra Cristo. ¿Ok? Juan 3:16, ni lo vamos a buscar, porque todo el mundo se lo sabe. Vamos a aclarar este texto, hermano, porque aquí hay serios problemas con este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunta: ¿qué es lo amado? El mundo. ¿Qué ha dado a su Hijo unigénito? Segunda pregunta: ¿qué es lo dado? A Cristo. ¿Sí o no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién dio a Cristo? ¿Qué responde el texto? Para los que creen. La gente piensa que como empieza hablando del mundo, de que Dios abrió el mundo, ellos creen como que sigue hablando del mundo y no, hermano, el sujeto cambió. Sí, es verdad que empieza diciendo Dios amó al mundo, pero no sigue diciendo que Dios dio a Cristo para que el mundo se salvara. Dice que aunque Dios amó al mundo, demostró ese amor dando a su Hijo, pero no para que se salve el mundo, sino para que se salve todo aquel que en él cree. Eso está claro, hermano. Es nada más tener un poquito de nivel cultural y leer correctamente el texto para que ustedes se den cuenta que lo dice claramente Juan 3:16. El texto que más utilizan para rebatir esa enseñanza es el texto que más claro deja la enseñanza de que Cristo fue dado para los que creen. Eso nos tiene que quedar claro. Juan 6, 44 y 45, ni lo busquen. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso no lo voy ni a explicar, ni me voy a detener tanto en eso. Y Hechos 13, 48, ya lo dijimos, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí no hay más nada que hablar.